Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining to your class for today. Well, we are going to begin and we have to read a new versicle. We are going to read this versicle for today, Friday, and we are going to continue with the same for the next week because this is an irregular week. By the way, I hope you be okay. I hope there is no problem maybe with your house or maybe with your family. According to this emergency state from this for this week that we have this suspension of a class that is time to continue, is time to going on, is time to go over with some more knowing about English. Well, here we go to Matthew 6:10 and is support from the praying our Father. Maybe you remember from Matthew 6:9, we were talking about our Father in heaven, hallowed be your name. And this is the continuation. Is like your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Well, this is going to be the new international version, and the value for today and the other week will be, pay attention for this, will be his will. His will. Ok, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse, esperando se encuentren con bien después de esta situación de emergencia que vivimos, ¿verdad? Y que pues gracias a Dios, por lo menos sabemos que no fuimos muy afectados por esa tormenta. Y esperando se encuentren todos con bien. Vamos a arrancar con un nuevo versículo que vamos a verlo entre hoy y la próxima semana, ¿verdad? Para darle continuidad y que no quede cortado. Hemos venido hablando de Our Father o de el Padre Nuestro. Y en ese sentido vamos al siguiente versículo o a la continuación. Eh, Debo destacar antes de hablar respecto del value o de la palabra que vamos a examinar que debemos de tomar en cuenta que Our Father o el Padre Nuestro es un model for praying, es un modelo de oración. Y sus dos primeras frases o las dos primeras líneas que Jesús nos dejó, tanto en el versículo 9 como en el 10, perdone, son para exaltar a Dios, son una forma de adoración. Cuando decimos Our Father in the heaven, o el Padre en el cielo, reconocemos a Dios como Padre, pero como un ser celestial. Pero también en la parte de Hallow o Holy be your name, santificado sea tu nombre, pues lo reconocemos como un ser santo. Ese comienza con Your kingdom come, que tu reino venga. Jesús fue el que habló más que todo del reino de los cielos, the kingdom of the heaven, presentándolo como un reino venidero, ¿verdad? De parte de Dios, pero que en el momento en el que Jesús viene a la tierra, se viene a instaurar dicho reino. O sea, ya estamos viviendo en el reino de los cielos, pero falta la coronación o la instauración de ese reino que se da en su futura venida. A eso se refiere Your kingdom come, que venga el reino de Dios, que vivamos en esa llamada theocracy o teocracia, donde Dios será el que gobierne esta tierra, porque por el momento, pues, sabemos que hay un príncipe de este mundo que no es Dios, es el enemy. Y luego dice, Your will be done, will be done. Bueno, la palabra will ya la iríamos a ver, pero aquí se estaría utilizando como hágase tu voluntad o que tu voluntad se cumpla. Your will be done on earth as it is in heaven. La última parte es interesante compararla con la Biblia en español, porque la Biblia en español le da la prioridad al cielo y después dice la tierra. En cambio, la New International Version se centra primero en hablar de lo que vendría siendo la earth, de lo que vendría siendo la tierra, y luego hablar del heaven, después hablar de lo que vendría siendo el cielo. Bueno, ahí tendríamos esta parte entonces. Ahora, debemos destacar también dos puntos interesantes que vamos a ir viendo en la siguiente semana. Las preposition. Para la tierra se usa on, como pueden ver, on earth.
mientras que para el cielo se usa in heaven. Es interesante ver eso de que en inglés diferenciamos las dos preposiciones on and in, mientras que en español pues es la misma porque al final de cuentas se traducen igual. Ahora, el value para esta semana va a ser his will, pero de will debemos de hablar un poco. De acuerdo a lo que encontramos en dictionary.com, es una palabra que debemos de pronunciarla con una short i, con una i corta, y pues nos va a sonar con un sonido i, un sonido de i corta, la w y la e. Will, will. Nos dice que es el verbo auxiliar y pues lo reconocemos para hacer el future tense, para hacer presente el futuro, ¿verdad? Eh, pues lo tomamos del presente en sus versiones am, is y are y lo volvemos en be. I will be there, un futuro con will be. O she will see, un futuro simple con will see. Y también como disposed or willing, un deseo o estar dispuesto a que algo sea así. People will do right. Ellos lo harán bien. Es un deseo, una intención, podríamos decir. En el Our Father no se está usando de ninguna de estas maneras, sino que se está usando como la definición 10, que es to wish, desire o like. Es decir, el deseo, la buena voluntad de alguien o la preferencia sobre algo o lo que se espera. Ahí es donde vemos your will. Cuando digo my will es mi voluntad, your will es tu voluntad, his o her, cuando usamos los subject pronoun, lo convertimos en la voluntad de alguien. Ahí es donde cuando ha fallecido una persona o está en paso de muerte, se suele utilizar his will o her will. Su voluntad era esta o la voluntad de él era que sus hijos tuvieran esto. Así vamos a ver esta parte. Entonces, es interesante que Jesús cuando dice your will be done, le está cediendo, o sea, es una oración. Y en el principio de la oración le da a Dios adoración, reconociéndole como Padre, reconociéndole como un ser celestial, reconociéndole como dueño y señor de la tierra, reconociéndole como un ser santo, pero además no le ha pedido nada. O sea, todavía en estas dos frases, todavía no se le ha pedido nada a Dios. No se le ha traído una petición personal. Pero desde antes Jesús dice, your will be done. Que se haga tu voluntad, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Bueno, de eso vamos a estar hablando en la siguiente semana también. Y that's going to be all for today. Well, vamos a continuar, ¿verdad? Viendo el vídeo de Everything is a Remix. Nos falta todavía, bueno, casi que la mitad, digamos, vamos ahorita del vídeo. Así que vamos a seguir viendo, ahora vamos a la third part o a la tercera parte. Pónganle especial atención a algunas cosas que Kirby va a tocarnos, digamos, en esta parte. Vamos a ponerla acá. Aquí estaría. Déjenme ver si activo el sonido. Ok, ahí está. Ok, bueno, voy a desactivar mi video para que no interfiera mucho y vamos a escuchar unos minutos de la tercera parte. Es bien interesante lo que va a tocar Kirby ahora. Ya nos habló de la music, ya nos habló un poco respecto de lo que venía haciendo las movies, nos introdujo un poco en las movies, nos habló de las social network. Vamos a ver ahorita la siguiente parte. Okay, here we go. The act of creation is surrounded by a fog of myths. Myths that creativity comes via inspiration, that new ideas are the products of geniuses, that they come from nowhere and appear as quickly as electricity can heat a filament. But creativity isn't magic. It happens by applying ordinary tools of thought to existing materials. When we create, we use just 3 simple tools. The first of these forms the soil from which all creations grow. We copy. We think of copying as being uncreative, but copying is at the core of creativity and the core of learning. We can't introduce anything new until we're fluent in the language of our domain.
and we do that by copying. For instance, many of technology's biggest successes began as copies. Minecraft began as a copy of another game. Its creator initially referred to what he was working on as an Infiniminer clone. The operating system Linux began as a free clone of the Unix operating system. Linux is now the backbone of basically the entire internet. And the clear strategy of Apple is to create better versions of established products and features. Before Apple Music, there was Spotify. Before AirPods, there were many other Bluetooth earbuds. Before Apple Watch, there were many other smartwatches, and lots of iPhone features first appeared in Android. Although it was Apple that invented the smartphone to begin with. This strategy extends all the way back to the early 80s and the creation of the Mac, which copied many of the best ideas from the Xerox Alto. Nobody starts out original. We need copying to build a foundation of knowledge and understanding. And after that, the sky's the limit. After we've grounded ourselves in the fundamentals through copying, it's then possible to create something new using the second creative tool, transform, taking an idea and creating variations. This is time-consuming tinkering, but it can eventually produce a breakthrough. Many of the biggest successes in tech began as something very different and didn't find success until they were transformed. Discord began as a feature for a game. The game wasn't that successful, so they dropped it and only kept its chat feature. Pinterest started as a digital replacement for paper catalogs. Again, didn't really work, but people liked one of its features, collecting and sharing clippings, so this became the site's core function. And TikTok began as a lip-syncing app for short music videos, but over time, it pivoted to what people really wanted, short-form video. You're done. These are all huge successes, but they aren't major innovations so much as variations on existing ideas. But the massive breakthroughs that change the world rely on the final creative tool, combine, taking the elements you've copied or transformed and bringing them together. Johannes Gutenberg's printing press was invented around 1440, but almost all its components had been around for centuries. Henry Ford and the Ford Motor Company didn't invent the assembly line, interchangeable parts, or even the automobile itself, but they combined all these elements in 1908 to produce the first mass-market car, the Model T. And the internet slowly grew over several decades as networks and protocols merged. It finally hit critical mass in 1991 when Tim Berners-Lee invented the World Wide Web by combining several well-established ideas. These three tools are the basic elements of creativity: copy, transform, and combine. And nowhere is all of this more obvious than in the realm of games. Video games don't really try to conceal their copying, and they copy from everywhere. Video games copy from tabletop games. Alexei Pajitnov began Tetris as a version of a game from his childhood called Pentomino. To make it simpler, he made the shapes out of 4 squares instead of 5, which greatly reduced the number of pieces. Video games copy from game shows. Wordle is very similar to the game show Lingo. In both, you try to find a 5-letter word within 6 tries. And the game tells you when a letter is correct or when it's somewhere else in the word. But mostly what video games copy from is video games. The history of video games is a chain of new games, taking ideas from old games, transforming them, and iterating on them. Or sometimes it's a single designer iterating on his own ideas, like Nintendo's Shigeru Miyamoto, who created a series of hugely influential platform games. But some of the most innovative games combine multiple sources. Deus Ex combined 3 game genres, all of which were done better by other games, but when combined in a single game, the result was unique and innovative and became one of the most acclaimed titles in gaming history. Other games copy from sources outside gaming. Cuphead is a run-and-gun shooter, but it combines 30s-style animation with a jazz score,
giving it a look and feel that's never been done in games. Some games even allow the players themselves to modify the game. Mods are customized versions of games which can be shared with other players. Plenty of classic games began as mods. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. The Stanley Parable is a surreal adventure game that subverts players' expectations of gameplay. It began as a free modification of Half-Life 2. Dota 2, otherwise known as Defense of the Ancients, a hugely popular esports game, is a sequel to a game that began as a custom map for Warcraft 3. And sometimes, mods even turn into entire genres. One of the biggest phenomenons in gaming has been Fortnite, a free-to-play battle royale game. But the origin of Fortnite isn't really Fortnite. It didn't even start with game developers. It started with modders in a seemingly unrelated realm. Covering fire. Okay, let's go. The military simulator Arma 2 let players make mods, and one of these was DayZ, a survival game with zombies. At this point in American pop culture history, we were obsessed with zombies. DayZ then became a standalone game, and people could make mods for it. Brendan Green, better known as PlayerUnknown, was a web designer, not a game developer, and barely a programmer. My code is terrible. Like, if people tell me to fix the game, if I try to fix the game, the servers would explode. He saw these mods and wanted to make his own, so he created DayZ Battle Royale, which was inspired by the book and movie Battle Royale, where it's all against all until there's one winner. If this sounds familiar to you, it's also the plot of the Hunger Games. Eventually, Green's mods turned into a new game, PlayerUnknown's Battlegrounds, or PUBG, which also goes on to become hugely popular. It's only at this point that Fortnite finally enters the scene, but initially it's something very different. It's a game where players make a fort during the day in order to survive night attacks by, you guessed it, zombies. But once Fortnite's developers, Epic Games, got a load of PUBG, they created a new version that copied PUBG's best ideas. But Epic then turned it into something quicker, more casual, more cheerful, something that looked great in live streams and was less buggy. I got a bug then, because there's a floating SLR on my screen here and it's shooting right now. And Epic added plenty of creative takes on other ideas. They incorporated complex building, they made the game free to play on pretty much any platform, and generated income from in-game purchases. Fortnite eventually grew into a rich, virtual environment that many consider an early example of the metaverse, an open VR world that may be the future of the internet, or may be nothing. Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Fortnite sometimes takes copying too far. Players' signature moves, known as emotes, were sometimes duplicated without permission from popular videos, movies, and television shows. But overall, it can't be denied that Fortnite is a unique, creative, and historic title within gaming history. And this phenomenon was created not just by a major video game developer, but by modders, by pop culture, and by players. Fortnite's roots even predate PUBG and the Battle Royale genre. They extend back to games like Minecraft and Unreal and countless others, to B-movies like Death Race 2000, and even to pro wrestling, where dozens of guys would compete to throw each other out of the ring until one remains. Technology has always fueled creativity. But now, technology is becoming more than just a tool. Technology is becoming our collaborator, our competitor, and yes, our replacement. In our final episode, we'll see how artificial intelligence creates by remixing us. In 2015, artificial... Okay, that's going to be all. Well, we have watched the part number 3
And we have to pay attention for something, things that are maybe interesting for us. Well, we are going to begin making a question for you. And the question is going to be like this. Kirby says something about the process of creativity. And he says for creativity, we have three steps. Maybe you remember what are the 3 steps according to Kirby Ferguson? Somebody remember about these words? No, nobody remembers about what is the process of making the creativity? Do you remember about this part? No? Tell me. If you don't remember, well, I'm going to help you. Okay, he talks about to copy, then transform, and then combine. According to this video, the current creative process, we have 3 parts. The first one is to copy. The second is transform. And the third one part is going to be combine. He said about this in that video. Okay, copy, transform, and combine. Maybe you remember for part 2, we make a question for you. And the question is, hey, what do you think about copy? It's okay or it's not okay? Somebody of you say, well, I think it's not okay. I think it's not ethical. Well, others say, well, I think for making something new, it's nice to copy, but not to copy in the way like a copy paste. No, we have to copy and transform the things. For we can talking about strong ideas. Maybe you remember this word in Spanish. An ideas is strong. Ideas is strong. Okay, we can make ideas strong for making something new. Ideas strong is based in copy. But in this thing, copy is not like copy paste. It's not just copy paste. It's in the way to take a base, for thinking in something new. Okay, well, we're going to explain in this part in Spanish for everybody get it clear. Bien, en la porción, en la tercera parte de Everything in Remix, Kirby nos introduce al hecho de que el proceso creativo en la actualidad, todo lo que hacemos, todo lo que se nos pone, digamos, a crear, a elaborar invenciones, todo lo que se hace en nuestro mundo actual es copiado de algo. Se tiene que basar en una copia, pero una copia no en el sentido de copiar y pegar, como que hallemos un texto en internet y solo lo copiamos y pegamos. No, se tiene que basar en ese sentido. Una copy es como una ideas strong, es como una lluvia de ideas. Es un raining storm, que se le llama a veces también. Ideas strong, raining storm. Tenemos esa lluvia de ideas. ¿Y qué son algunas lluvia de ideas? Bueno, son cosas que hemos visto en otro lugar y que podemos pensar que se apliquen en nuestro trabajo, en nuestros estudios o en lo que estemos realizando. Entonces, el término copy que usa aquí Kirby no va en términos de literalmente copiarle a otro, sino que va en el hecho de basarme en el trabajo de alguien más.
o en lo que he visto que alguien más ya hizo. Y de ahí viene el proceso de transform, viene la transformación. Por eso habla de creativity, creatividad. No es nada creativo solo copiar algo por copiar y decir, ah, esto es mío cuando alguien más lo ha hecho. Eso, pues, es un engaño realmente. No, él está hablando que copiar, cuando él usa el término copying acá, se refiere a basarse en algo que ya se hizo anteriormente. Curiosamente nos dice o nos muestra varios ejemplos. Entre los ejemplos que él nos muestra, nos dice que han habido muchos casos de éxito, de cosas que se basaron en algunas ya existentes y que cuando existieron no, no tuvieron, digamos, mucha popularidad o no fueron, digamos, de esta manera, no fueron muy bien recibidas o, por así decirlo, mm, no pegaron, podríamos decir, no fueron un hit cuando alguien vino y las creó en un primer instante. Entonces, después viene alguien que como que las vuelve a hacer o lo plantea de una manera diferente y al plantearlo de una manera diferente obtiene éxito. Entonces ahí se viene la discusión, ¿verdad? De que algunos dicen, bueno, ese se basó en el invento de otro, hizo dinero con el invento de otro y lo copiaron, pero no fue original. Ahí es donde nos pone Kirby a meditar un poco. No solo fue una copy, fue un transform, fue un combine. Transformó cosas, le combinó otras cosas que quizás en el modelo que se basó, la persona en la que se había basado esto no lo había pensado. Y nos dice que esto se aplica mucho en los video games. Por eso nos habla acerca de muchos video games. Nos va acá a hablar, por ejemplo, de Minecraft. Nos muestra un montón de imágenes de video games que tal vez algunos que sean gamers las identifiquen fácilmente, otros no. Pero aquí vamos a ver many games. Luego nos habla acerca de Linux, o que es el sistema operativo gratuito que también se basó en Unix, que era un sistema anterior. Entonces, aquí comienza a compararnos, a make a comparison entre ideas previas y luego otras cosas que resultaron, digamos, successful, que tuvieron éxito, que se basan en este proceso de creatividad. Cualquiera diría, ah, solo copiaron, pero no. Hubo un copy, un transform y un combine. En algunas de estas, claro, después vamos a ver pleitos por copyrights, que dicen, no, es que se basó en lo que yo había creado, en mi código y cosas por el estilo. Pero habría que ir detrás de la idea que siempre todas las personas se basan, todos nos basamos para crear cosas nuevas en algo que ya hemos visto anteriormente. E incluso nos dice acá, nos habla acerca de los smartphones, nos habla del iPod, que todo esto pensaríamos que son inventos de Apple, pero no, ya habían antes de que Apple los presentase, de que Steve Jobs vendiese estas cosas, ya existían. La Mac nos va a referir a la Macintosh, que básicamente fue una copia de otra computadora. Mac, which copied many of the best ideas from the Xerox. O sea, la idea fue en Xerox. Lo que pasó es que Xerox, cuando la hizo, eso era too expensive, era muy costoso y no la pudo comercializar nunca. Quedaron como prototipos, pero Steve Jobs vio eso y quiso venderlo y quiso comercializarlo. Entonces, ¿qué hizo? Copy, sí, se basó en los otros. Eso es el concepto de copy que quiere manejar en este video Kirby, que cuando copiamos, copiar no es el copy page, es tomar las ideas de alguien, transformarlas y luego recombinarlas.
Y es un proceso creativo, es algo que se da. Siempre el ser humano se basa en lo que ya han hecho otros para tratar de hacer algo que parezca nuevo. Y no es malo, o sea, no es malo, siempre y cuando no sobrepasemos ese límite de, digamos, de no reconocerle a alguien su aporte o decir, digamos, que alguien o que tomé esas ideas o que yo las inventé. Ese es el problema, decir que todo lo hice yo sin reconocer mis fuentes. Eso es lo importante acá. Bien, ahora, habla un poco más, pero ya que vimos esta parte, no, yo no puedo dejar de comentarles quizás algunas movies. Hay una parte aquí donde él habla de Tetris. Vamos a ver si la encontramos. Bueno, aquí habla de TikTok. Nos dice que TikTok, de hecho, no comenzó como es ahora, sino que comenzó con esto de lip sync, que era para hacer como la mímica de que alguien estaba cantando. Ese fue el inicio de TikTok. Luego nos habla acerca de algunos video games. Nos habla, se va más atrás y habla del caso de Henry Ford, que muchos lo conocen como el inventor del automóvil, pero no, ya existía el automóvil. Henry Ford lo que hizo fue, como lo dice acá él, eh, combinar en la primera producción en masa de un vehículo. Nos habla que incluso el World Wide Web vendría siendo lo mismo. Fue algo que fue copy, transforma, combine. Así surgió el Internet también de la misma idea. Los video games, muchos videojuegos de los actuales están basados en conceptos antiguos. De hecho, quienes conocen de video games, la mayoría de videojuegos que hoy se producen de shooter o de primera persona están basados en algo que se conoce como el Unreal Engine o el motor de Unreal, que fue un juego que salió allá como en el 99, eh, y que a la fecha se ha seguido produciendo y todos estos videojuegos de disparos, de shooters, de primera persona, se basan en el Unreal Engine. Pero, bueno, no lo encuentro, pero creo que cuando lo vimos puedo hacer relación a lo siguiente. Hay unas movies. Hay una movie que es muy buena, que es About Tetris. Sale este señor Tar Egerton, es el protagonista, y habla acerca de cómo surgió este juego. Y es un drama basado en hechos reales. Y toca ese punto de que el inventor de Tetris eh, era un ruso que vivía en la Rusia, digamos, comunista, y que se narra toda la novela que él pasó, ¿verdad? Pero que ese otro señor, que era un norteamericano, fue el que promovió este juego y que una lucha por las patentes, ¿verdad? Propiamente del juego. Pero el punto que tocaron ahí de que el juego está basado en otro juego, en un juego de mesa ruso, eso es cierto. Es un juego de mesa ruso. Él cambió las reglas. Y hay otra movie que toca mucho lo que habla Kirby en esta parte. Esta, permítame, se me ha olvidado el nombre. Es Ready Player One. Sí, Ready Player One. Es una movie de Steven Spielberg. En Ready Player One, esta película está basada en lo que hoy llamamos el metaverse o el metaverso. Recordarán que Kirby habló acerca del metaverso ahí y que él lo plantea con el caso de Fortnite, que es una especie de metaverso. En esta película, en Ready Player One, esa idea se explota y ellos plantean un futuro en donde las personas, es un futuro casi posapocalíptico, ¿verdad? En donde la vida en el mundo real no vale nada, todo está desértico, se vive en una zona como, digamos, donde no hay ni árboles ni nada. Y la gente en esa película prefiere vivir en el mundo virtual, porque en el mundo virtual son alguien.
en el metaverso de Ready Player One, ahí ellos tienen dinero, son importantes, mientras que en el mundo real no tienen nada. Solo tienen el cuarto donde se conectan a esta realidad, digamos, en ese mundo. Es una película que toca ese tema del metaverse y es muy, muy buena, ¿verdad? Muy recomendada de ver. Y tiene que ver, de hecho, con el video que está planteando Kirby. Algunas ideas de Kirby parecen un poco disparatadas a veces cuando uno va escuchando el video de él, pero no, todas están basadas en datos reales, en investigaciones. Y es más, de lo que él presenta ahí, les estoy hablando de unas cuantas películas. Hay otras más. Por ejemplo, hay una película más que aborda esto también, que este creo que sí la han escuchado, es muy reciente y que creo que por el actor, ¿verdad? Por Ryan Reynolds se ha vuelto más popular. Pero en esta movie se ve el conflicto, ¿verdad? Los creadores de video games, donde vemos que ahí es un videojuego, es un NPC, es un personaje que no se puede jugar, es uno de esos personajes de complemento de un videojuego que comienza a actuar de una manera extraña, ¿verdad? Un comportamiento extraño en esa realidad virtual o en ese metaverso de esta película. Y hay una rivalidad entre el creador del mundo donde vive este personaje y otro que fue el que creó el juego base. Y ahí se ve el pleito, el conflicto entre esas dos personas, entre el que creó el juego original y el otro que tomó parte o porciones de código de ese juego original que le pertenece al otro. Y se da ahí un conflicto interesante, ¿verdad? Una relación entre lo que es lo virtual y lo que es lo real, lo que son los personajes en ese mundo y lo que no. Incluso al final se plantea el hecho de que el mundo va a desaparecer, el mundo virtual, porque que es el malo, que es ese señor Taika Waititi, ¿verdad? Es el actor, comienza a destruir los servers, los servidores. Entonces, todas estas ideas que estamos hablando aquí, vean cómo Kirby las toca en el video, pero hay películas que tocan ese mismo punto. ¿Qué significa? Que todo tiene una base. El copiar ideas no es malo, siempre y cuando sean transformadas y produzcan una cosa nueva. Ahora, copiarlas solo por el hecho, digamos, de irme por el camino fácil y no cambiar de nada, no hacer referencia de nada, ahí está el problema. Well, time is over and that's going to be all. Con eso terminaríamos el día de ahora la clase. See you on Monday. Nos veríamos hasta el día lunes. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye. Bye. Goodbye. Thank you so much.